Вот я давеча говорил вам, вранье все это. Плевал я на вдохновение. А потом, откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это все какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, и их смысл исчезает, тает, растворяется. Как медуза на солнце. Видели когда-нибудь? Сознание мое хочет победы вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса. А чего же хочу я? Cualquier obra artística o audiovisual es un reflejo de la propia experiencia de su autor o autora. Y puede que en algunas ocasiones esto sea demasiado sutil o no sepamos suficiente de dicho artista como para que podamos darnos cuenta de ello, pero como alguien que tiene el placer de haber dado a luz alguna mierda de estas, me resulta imposible pensar que haya un director o directora, escritor o escritora que no haya intentado vomitar sus sentimientos en algún que otro proyecto. Es algo inevitable, el ser humano se agarra a la ficción para escapar de su propia realidad, pero es que precisamente esa ficción nace de la mano de una persona con sus propias preocupaciones y cuya fuente de inspiración se basa en su experiencia o la de otros artistas. La empatía no nace de la ficción, nace de un sentimiento verdadero, y es ese sentimiento el que nos hace reflexionar en la sala del cine o en nuestra propia habitación. Todos conocemos la terrible depresión por la que pasó Hideaki Anno durante la creación de Evangelion y cómo esto influenció por completo a su obra. Shinichiro Watanabe parece tener un problema con el hecho de pasar página y los fantasmas del pasado hasta el punto de repetir el mismo mensaje durante prácticamente todos sus proyectos. E incluso Mari Okada, esa guionista que siempre será tachada de ser excesivamente melodramática, sufrió de ansiedad social en su infancia, abandonó el colegio y fue amenazada de muerte a golpe de cuchillo por su propia madre. Y sí, no todos estos retratos tienen que ser fruto de una experiencia traumática o algo negativo. Ahí está Miyamoto y su Legend of Zelda, donde lo único que pretendía era rememorar sus días de infancia y ese sentimiento de descubrimiento al adentrarse en un lugar desconocido. Lo único que quiero dejar claro con todo esto es que los autores, ya sea en mayor o menor medida, dejan pequeños trazos de su propia realidad en aquellas ficciones en las que nos sentimos reflejados. Marcan sus huellas en historias cuyo objetivo es comprenderse mejor a ellos mismos, buscar comprensión y empatía en personas que no siempre logran comprender sus sentimientos o simplemente luchar por engordecer su propio ego. Porque al fin y al cabo, son estos detalles los que hacen que un artista sea siempre recordado por aquellas personas que terminan consumiendo sus pensamientos. Soy Soge, ese desecho de la sociedad con estudios universitarios que está buscando trabajo como montador, editor de vídeo y redactor en internet. Y hoy, tras 6 meses de inactividad, vengo a hablaros del mejor anime de 2017. Este es el inicio de Girls Last Tour, y por muy simple que pueda parecer en una primera instancia, me parece una declaración de intenciones en toda regla cuyo peso narrativo se centra por completo en lo audiovisual. Aún no sabemos nada de la serie, y lo primero que se nos muestra es como una fábrica silenciosa de un tamaño descomunal está a punto de venirse abajo por la sola presencia de 2 niñas pequeñas y un Kettenkrad diminuto. Tenemos una atmósfera cuyo diseño sonoro potencia ese sentimiento de desolación y abandono, un edificio que se está cayendo a trozos y que podría derrumbarse por cualquier tontería, y un vehículo cuya existencia está claramente ligada a una temática bélica. Esta es la forma con la que Girls Last Tour presenta su contexto postapocalíptico y que, gracias a la presencia de la música y la conversación despreocupada de sus protagonistas, consigue desligarse rápidamente del género de acción cuya presencia es algo habitual en los animes de este tipo. Esto es un slice of life y más concretamente un subgénero de este conocido como Iyashikei, en donde el objetivo principal es el de transmitir una tranquilidad absoluta al espectador hasta el punto de ser considerado como algo curativo.
El placer de subir a la montaña y disfrutar de las vistas y una buena comida, el aire limpio de un entorno rural y la tranquilidad de cada uno de sus rincones, o el ser una dragona lesbiana que trabaja como sirvienta para una mujer de mediana edad de la que está enamorada. Si hay un factor común que engloba este género, es el optar por un disfrute en donde lo importante es el aquí y el ahora, y es por ello que este tipo de animes siempre intentan evitar cualquier tipo de trama compleja que va a que el espectador tenga que pensar más de la cuenta o que simplemente desconecte de la serie. El núcleo de Girls Last Tour se basa por completo en los pilares de este género, pero hay un pequeño factor que hace que toda esta premisa se venga abajo, y es que, por mucho que pueda parecer que su objetivo es hacernos sentir bien, el Isekai de Girls Last Tour no termina de encajar por el simple hecho de intentar ir más allá, dado que Girls Last Tour trata sobre un viaje que pretende hacernos pensar. La autora de la obra original, Sukumizu, es una persona que no comenzó a dibujar manga hasta su segundo año de universidad. Su objetivo por aquel entonces era convertirse en profesora de arte, mientras que lo de dibujar manga fue simplemente algo que se puso en su camino. Es por ello que sus influencias, a diferencia de otros muchos mangaka, no solo se reducen al mundo del manga anime, sino que también tiene muy en cuenta otros tipos de expresiones artísticas. Un viaje en donde las respuestas se hallan en la propia travesía y no en el destino. Puede sonar algo retorcido, pero de sus ilustraciones deja bien claro que le gusta el cine de Tarkovsky y la película de Stalker. El diseño de la ciudad vertical desolada, cuya estructura se divide en estratos, es una influencia directa de Blam, el manga de Shuto Munihei. Ese cementerio del episodio 8 es literalmente una escultura de Richard Serra, mientras que el Kettengrad que acompaña a las protagonistas durante toda la obra es cosa de salvar al soldado Ryan, e incluso me atrevería a decir que su papel es similar al de Agro en Shadow of the Colossus. El anime moderno sufre de muchas carencias, y una de ellas es haber perdido por completo la variedad o frescura de sus propias influencias. En la actualidad, o son autorreferenciales dentro de la misma industria a modo de guiño o gag cómico, o simplemente se limitan a copiarlas hasta la saciedad. Es como comparar los juegos antiguos de Silent Hill con los modernos, en donde hemos cambiado las influencias del cine de David Lynch y Cronenberg por referencias a los propios Silent Hill originales a modo de fanservice. Si Girls Last Tour se mantiene fresco y novedoso, es precisamente por pasarse por el forro de los cojones esta tendencia estúpida que no hace más que reflejar la falta de creatividad actual de la industria japonesa. Y es que la primera obra de Sukumizu, además de ser un lugar donde poder relajarse y gozar de todas estas influencias a nivel artístico y narrativo, es un lugar donde poder filosofar. En el siglo V a.C., los temas relativos a la filosofía o el conocimiento en general no tenían el mismo tratamiento del que gozan hoy en día. Los sofistas, o maestros de la sabiduría, eran las personas que se encargaban de transmitir dichos conocimientos. Sin embargo, estos pillines iban a comisión, y es por ello que solo las personas más pudientes de la antigua Grecia podían acceder a sus enseñanzas siempre y cuando hubiese pasta de por medio. Es en este contexto en el que aparece Sócrates, un filósofo juzgando que no solo decidió centrar su filosofía en el propio ser humano y la verdad de todo aquello que le rodea, sino que también daba de lado a esa comercialización del conocimiento tan propia de los sofistas al estar dispuesto a conversar con cualquier persona que estuviese interesada. Para él, el conocimiento se adquiría a través de la conversación con los demás, haciendo que la participación activa de ambas personas y el planteamiento de distintas preguntas fuesen el único método para alcanzar la sabiduría. Sócrates hizo que la concepción que se tenía sobre la filosofía cambiase por completo, haciendo que cualquier persona fuese partícipe de esta y que todo lo relativo al ser humano fuese materia digna de estudio. Como dijo Pierre Hadot, fue el primero en mostrar que en todo tiempo y en todo lugar, en todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos, la vida cotidiana da la posibilidad de filosofar. Y si nos hemos montado en la máquina del tiempo de Doraemon para hablar de toda esta mierda, es precisamente porque Girls Last Tour es un ejemplo con patas del pensamiento socrático. Cada uno de los episodios del anime o capítulos del manga encierran una serie de conversaciones en donde distintas cuestiones sobre el mundo que rodea a las protagonistas da lugar a una conclusión sobre un tema relativo al ser humano. El hambre, el concepto de hogar, la seguridad que nos ofrece la rutina, el placer de la música para los sentidos e incluso la propia muerte son algunos de los temas que aparecen durante toda la serie, y el hecho de que funcionen tan jodidamente bien es gracias a las bases en las que se sostiene esta obra.
Chi y Yu son dos personajes que han sido creados con el tema de filosofar en mente. Son dos niñas pequeñas que apenas saben nada del mundo y las experiencias que van viviendo en este están completamente libres de todo tipo de prejuicio, puesto que gran parte de la obra se la pasan sin compañía o simplemente no han vivido lo suficiente como para tener una opinión sobre ciertas cosas. La actitud lógica, cauta y curiosa de Chi se complementa a la perfección con la personalidad más instintiva de Yu, haciendo que siempre se cree una discrepancia entre el punto de vista de ambos personajes y que, por consecuente, se genere una pregunta. Esa pregunta es lo que Sócrates planteaba como forma de alcanzar el verdadero conocimiento, y si Gerlas Tour es capaz de desmontarte la base de la religión en apenas 10 minutos, es gracias a que Sukumizu es muy consciente de toda la mierda que está haciendo. Plantar a dos personajes cuyas actitudes son opuestas y a su vez complementarias en un mundo en el que cualquier experiencia es todo un descubrimiento es el escenario perfecto para filosofar sobre temas que forman parte de nuestro día a día. ¿Kami-samaか。神って何？神ってのはさ、なんだろう。食べられる？それはない。なんだ。Si hay un elemento común cuya presencia destaca a lo largo de toda la obra, es la postura de los personajes a la hora de afrontar el objetivo que define sus vidas. Todo el mundo en Gerlas Tour tiene algo a lo que agarrarse, una meta final que da sentido a su existencia y que les permite seguir viviendo en un mundo desolado donde claramente no queda rastro de esperanza. Chi y Yu deben llegar al estrato más alto de la ciudad. Kanazawa va hecho de la cartografía su vida y viaja elaborando mapas. Ishii no sería nadie sin su sueño de surcar los cielos, y lo mismo ocurre con el pequeño robot que trata de mantener vivo al pececillo o la inteligencia artificial que trabaja como guía. Todos ellos tienen un objetivo a largo plazo que les ayuda a seguir adelante. Sin embargo, la distinción entre los personajes protagonistas y el resto de secundarios recae en cómo ambos grupos afrontan el camino hasta llegar a su destino. Sukumizu ofrece una serie de opciones bajo el pretexto de querer hacernos reflexionar, porque lo de ser un Iyashikei y basarse en el pensamiento socrático es algo más que respetable, pero el verdadero objetivo de Gerlas Tour es hacernos filosofar sobre una simple pregunta. ¿Cómo quieres vivir tu propia vida? En una de sus reflexiones sobre el sentido de la vida, Albert Camus afirmaba que la única pregunta importante de cara a la filosofía guardaba relación con el suicidio. ¿Cómo es posible que una persona no acabe suicidándose si tiene que vivir en un mundo lleno de sufrimiento que carece por completo de significado? Para ilustrar todo esto, Camus se apoyó en la mitología griega y dio luz a lo que se conoce como el mito de Sísifo. Sísifo era una persona que hizo enfadar a los dioses y, como castigo, además de quedarse completamente ciego, fue condenado a empujar una enorme piedra hasta la cima de una montaña. Sin embargo, una vez alcanzado su objetivo, la roca volvería a descender, haciendo que Sísifo entrase en un bucle eterno en donde una vida absurda, carente de cualquier significado y llena de sufrimiento, lo acompañaría hasta el fin de sus días. De esta forma, Camus planteaba la filosofía del absurdo y afirmaba que el único motivo por el que Sísifo no se suicidaba era porque, a pesar de estar completamente ciego, conseguía imaginarse el bonito paisaje que tenía a su alrededor una vez alcanzada la cima. Este pequeño momento de felicidad hizo que Sísifo evadiese el suicidio y que, a pesar de tener que repetir su tarea hasta los últimos días de su existencia, mereciese la pena seguir viviendo. El mundo de Gerlas Tour es un paisaje completamente desolado donde la vida, en vistas de la poca esperanza que queda, ha pasado a ser algo completamente absurdo y falto de significado. Al igual que Sísifo, Chi y Yu logran salir adelante gracias al disfrute de esos pequeños momentos que les depara su viaje, haciendo que el sentido de sus vidas no se centre en llegar a la planta más alta de la ciudad para encontrar un significado, sino en disfrutar de los pequeños placeres hasta cumplir dicho objetivo. Llegar a la planta superior, al igual que Sísifo transportando la piedra hasta la cima, es algo que carece de significado, puesto que la verdadera esperanza que hace que las niñas puedan seguir adelante, al igual que el pobre griego condenado, son los placeres hedonistas con los que consiguen evadir el suicidio.
Sin embargo, esto es algo que solo se puede aplicar a las dos protagonistas, dado que, como ya hemos dicho antes, la distinción entre los personajes protagonistas y el resto de secundarios recae en cómo ambos grupos afrontan el camino hasta llegar a su destino. Sukumizu hace especial hincapié en el hedonismo como principal forma de entender la vida, donde la búsqueda de placeres a corto plazo a través de pequeños estímulos son más que suficientes para poder seguir adelante y ser feliz. Cocinar tu propia comida para después disfrutarla, gozar de una buena conversación en compañía mientras te pillas una buena mierda, o incluso tomarse un baño relajante entra dentro de lo que serían los placeres hedonistas. Sin embargo, si echamos la vista al resto de personajes de la serie, veremos que su forma de entender la vida es completamente distinta. La vida de Kanazawa, Ishii, el pequeño robot y la inteligencia artificial está completamente definida por la tarea u objetivo que desarrollan a largo plazo, y si esta llega a desaparecer en algún momento, su existencia dejará de tener sentido. Es algo muy parecido a lo que ocurre con los androides de Nier Automata, donde uno de los temas principales de su trama gira en torno a este concepto. En términos de psicología, sería algo parecido a la eudaimonía, donde la felicidad de una persona se consigue a largo plazo y el desarrollo personal juega un papel esencial en el sentido de nuestras vidas. Tanto el hedonismo como la eudaimonía son dos formas distintas de entender la vida, y ambas se hacen un hueco en esta obra tan particular para hacernos reflexionar sobre nosotros mismos, sí. Pero el peso que acarrean estos conceptos psicológicos no solo pretende hacer pensar al espectador, dado que todos esos personajes, situaciones y preguntas que buscan desesperadamente una respuesta existen también para poner un poco de orden en la mente de su autora. En una entrevista que le hicieron tras publicar el primer tomo de Girls Last Tour, Sukumizu dijo que la serialización de su manga le robaba demasiado tiempo como para poder hacer todo aquello que quería, pero que, aún así, era capaz de disfrutar de pequeños momentos divertidos como dar un paseo con su perro o tomar un baño. Sin embargo, meses antes de que comenzase a emitirse su adaptación al anime, dio lugar a cierta polémica como consecuencia de un tuit en el que daba a conocer unas supuestas tendencias suicidas, el cual evidentemente no tardó en borrar para no causar problemas a la producción de la serie. No siempre es sencillo encontrar una vía de escape que nos facilite el camino hasta la cima, y sobre todo cuando la roca que nos toca levantar es una tan pesada como la serialización de un manga en Japón. Son muchos los artistas que han terminado enfermando por pura sobreexplotación y cuyas quejas en torno a horarios y pobres condiciones laborales muestran cómo esta profesión puede llegar a entenderse como algo parecido a la esclavitud voluntaria. La importancia tan especial de una obra como Girls Last Tour no solo reside en la variedad de temas que presenta o el atrevimiento de hacernos cuestionar nuestro mundo interior, sino que, al mismo tiempo, Girls Last Tour supuso una catarsis para su propia autora. Sus personajes de ficción ya no solo forman parte de una historia, sino que también son el espejo que desnuda el mundo interior de su creadora y lo expone al juicio de un público en busca de comprensión. Sukumizu encontró en los placeres hedonistas una forma de sobrevivir a esa enorme y pesada roca que supuso el dedicarse a la publicación de un manga, y a través de su obra critica los riesgos de centrar tu vida en el destino, dejando a un lado lo gratificante que puede llegar a ser el propio viaje. Gran parte de sus personajes secundarios acaba fracasando, sí, pero su visión nunca llega a condenarse de forma absoluta, dado que, en cierto modo, todos nosotros vamos a ocupar su lugar en algún momento de nuestra vida. El instituto o la universidad o el trabajo en la vida adulta pueden convertirse en la roca que tengamos que transportar, pero es muy importante saber alzar la mirada una vez alcanzada la cima para así poder disfrutar del paisaje. Me gusta que la gente disfrute de este anime por lo relajante y divertido que puede llegar a ser, porque simplemente lo recuerden como aquella serie en la que dos lolitas hacían un dub en su intro. A mí también me encantó en su día por eso, pero por muy grande que pueda llegar a quedarme este análisis en vista de los temas que trata, me sentía la obligación de aportar esta otra visión algo menos dulce de esta serie tan especial. Estos son los motivos por los que Girls Last Tour y su autora me han cautivado, y espero que vosotros, sea de la forma que sea, lleguéis a apreciarla del mismo modo. Nos vemos.